En el pintoresco y aparentemente idílico pueblo de Westbridge, la vida transcurría con la serenidad de un río apacible, sin interrupciones y en paz. Enclavado en el corazón del campo de Nueva Inglaterra, este pequeño pueblo era una imagen de tranquilidad, donde todos se conocían y los secretos se mantenían firmemente guardados tras puertas cerradas. Las casas de estilo victoriano se erguían majestuosas, con sus fachadas ornamentadas, cada una un testigo silencioso de las vidas que albergaban en su interior. Pero como en todos los pueblos aparentemente perfectos, Westbridge tenía su cuota de rincones oscuros y verdades ocultas. Entre sus residentes se encontraba Abigail Montgomery, una ama de casa de 45 años que, a simple vista, vivía una vida de satisfacción. Abigail estaba casada con Daniel Montgomery, un exitoso banquero de inversiones. Tenían 2 hijos, ambos en la universidad, y una casa grande y hermosa, que era la envidia de muchos. Abigail pasaba sus días cuidando la casa, haciendo voluntariado en la iglesia local y organizando clubes de lectura y fiestas en el jardín. Su vida era una actuación bien ensayada, pulida y elegante. Pero detrás de ese exterior impecable, Abigail guardaba un secreto que la carcomía en cada momento de vigilia. Mantenía una apasionada aventura con Michael Ross, un contratista de 25 años que había sido contratado para renovar su casa. Lo que comenzó como un coqueteo inofensivo, rápidamente se convirtió en algo mucho más intenso. Michael, con su atractivo rudo y su energía juvenil, era todo lo que Abigail sentía que le faltaba a su vida. La hacía sentir viva, deseada y joven de nuevo. Sus encuentros estaban llenos del tipo de fervor e intensidad que Abigail no había sentido en años. Sin embargo, a medida que la aventura se profundizaba, también lo hacía la obsesión de Abigail por mantenerla oculta. La idea de que su esposo o alguien en Westbridge descubriera su secreto la llenaba de pavor. No podía soportar la vergüenza, el inevitable escándalo y la pérdida de la vida perfecta por la que tanto había trabajado. Michael, por otro lado, comenzó a sentirse sofocado por las crecientes demandas de secreto de Abigail. Era joven, despreocupado y libre de las responsabilidades que pesaban tanto sobre Abigail. Disfrutaba de su aventura, pero no tenía intención de que se convirtiera en todo su mundo. A medida que el verano llegaba a su fin, Michael comenzó a distanciarse, pasando menos tiempo en la casa de los Montgomery y evitando las llamadas de Abigail. Este cambio no pasó desapercibido. El comportamiento una vez agradable de Abigail se transformó en algo más ansioso, casi frenético. La idea de perder a Michael, y con él la vitalidad que aportaba a su vida, era insoportable. Se volvió cada vez más paranoica, convencida de que si Michael se iba, revelaría su aventura, ya sea por despecho o por descuido. Una tarde de finales de septiembre, Abigail decidió que ya no podía tolerar la incertidumbre. Invitó a Michael con el pretexto de discutir algunos toques finales en la renovación. Michael, cansado de su persistencia, aceptó, esperando finalmente poner fin a su aventura en términos amistosos. Llegó a la casa de los Montgomery justo después del anochecer, con el aire otoñal fresco y frío. Abigail lo recibió en la puerta, su sonrisa cálida, pero sus ojos traicionando un tumulto de emociones. Dentro, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Daniel estaba fuera en un viaje de negocios, y los niños seguían en la universidad. Abigail llevó a Michael a la sala de estar, donde un fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Había servido 2 copas de vino, pero Michael rechazó, sintiendo que algo no estaba bien. Comenzó a hablar, a decirle que su aventura había llegado a su fin, que necesitaban seguir adelante. Pero Abigail no estaba escuchando. Lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro. Sin previo aviso, se abalanzó sobre él, agarrando su brazo con fuerza. «No puedes dejarme», susurró con la voz temblorosa.
No puedes contárselo a nadie. Michael, sorprendido por su repentina intensidad, trató de alejarse, pero el agarre de Abigail solo se apretó. El pánico se apoderó de ella cuando se dio cuenta de que él hablaba en serio sobre terminar las cosas. En su mente ya no se trataba solo de perderlo, se trataba de perderlo todo. La idea de que su vida se desmoronara, de los susurros y miradas de la gente del pueblo, era más de lo que podía soportar. En un momento de pura desesperación, los pensamientos de Abigail se oscurecieron. No podía dejarlo ir. No podía arriesgarse a que le contara a alguien sobre su aventura. Su mente corría, y antes de darse cuenta, había agarrado el atizador de la chimenea. Michael vio el brillo del atizador en la mano de Abigail, sus ojos abriéndose de asombro. Levantó los brazos defensivamente, tratando de calmarla. «Abigail, baja eso. Podemos resolverlo. Nadie tiene que saberlo. Por favor, hablemos». Pero Abigail no estaba escuchando. Su mente estaba nublada por el miedo y la desesperación. Todo en lo que podía pensar era en cómo silenciar a Michael, cómo asegurarse de que su secreto permaneciera oculto para siempre. En su estado frenético, balanceó el atizador hacia él, tomándolo por sorpresa. El pesado metal conectó con su costado, enviándolo al suelo con un gemido de dolor. El sonido del golpe pareció sacar a Abigail de su frenesí, aunque solo por un momento. Miró fijamente a Michael, que se retorcía en el suelo, agarrándose el costado. La sangre se filtraba entre sus dedos, donde el borde afilado del atizador había desgarrado su piel. Por un breve instante, Abigail sintió una punzada de culpa, pero rápidamente fue anulada por el pánico que surgió a través de ella. Michael trató de levantarse, su respiración entrecortada y jadeante. «Abigail, detén esto. No tienes que hacer esto», suplicó, con voz débil. Pero la visión de la sangre, la realidad de lo que había hecho, solo pareció empujar a Abigail más hacia la locura. No podía detenerse ahora. Había ido demasiado lejos. Si Michael se iba, iría a la policía, a su esposo, a todos en el pueblo. Todos lo sabrían. Su vida habría terminado. Con un grito ahogado, levantó el atizador nuevamente y lo dejó caer sobre él con toda su fuerza. El golpe aterrizó en su cabeza, un ruido sordo y enfermizo que resonó por toda la habitación. El cuerpo de Michael se sacudió una vez y luego quedó inmóvil. La sangre se acumuló alrededor de su cabeza, manchando la alfombra persa debajo de él. Abigail se quedó de pie sobre él, su pecho agitado, sus manos temblando. El atizador se deslizó de sus dedos, cayendo al suelo con un estrépito. Durante un largo momento, solo pudo mirar lo que había hecho, su mente luchando por comprender la gravedad de sus acciones. Lo había matado. Michael estaba muerto, y todo era su culpa. La habitación estaba en silencio, excepto por el crepitar del fuego, cuyo calor parecía grotescamente fuera de lugar en las escalofriantes consecuencias de lo que acababa de ocurrir. Abigail retrocedió lentamente, sus manos cubriendo su boca como si tratara de ahogar un grito. Sentía que las paredes se cerraban sobre ella, el peso de su crimen presionando sobre su pecho, haciendo difícil respirar. Durante lo que pareció una eternidad, permaneció congelada, sus pensamientos un torbellino caótico de terror e incredulidad. Luego, la realidad comenzó a asentarse. Necesitaba pensar. Necesitaba descubrir qué hacer a continuación. No podía dejar que nadie descubriera esto. No podía ir a prisión. No podía perderlo todo. La mente de Abigail corría mientras trataba de idear un plan. Sabía que tenía que deshacerse del cuerpo, pero la idea de mover la forma sin vida de Michael la llenaba de pavor. No podía hacerlo sola, pero tampoco podía pedir ayuda. Nadie podía saberlo. Los minutos pasaban mientras Abigail consideraba frenéticamente sus opciones. Entonces se le ocurrió una idea. Montaría la escena para que pareciera un accidente. Sí, esa era la única salida.
Si podía hacer que pareciera que Michael había tropezado y caído, golpeándose la cabeza en la chimenea, entonces nadie sospecharía de ella. Sería un trágico accidente, nada más. Con manos temblorosas, Abigail agarró una manta cercana y cubrió el cuerpo de Michael, incapaz de mirar su rostro. Se obligó a moverse rápidamente, arrastrando su cuerpo más cerca de la chimenea, acomodándolo para que pareciera que se había caído. Limpió el atizador, sus manos manchando la sangre mientras trataba de limpiarlo. Su corazón latía con fuerza en su pecho, cada latido resonando como un tambor en sus oídos. Finalmente, después de lo que pareció horas, Abigail retrocedió para examinar su trabajo. No era perfecto, pero era lo mejor que podía hacer. Miró el reloj en la repisa de la chimenea. Era casi medianoche. Necesitaba llamar a la policía para informar del accidente, pero sabía que tenía que ser cuidadosa. No podía sonar demasiado calmada, pero tampoco podía estar histérica. Tenía que encontrar el equilibrio adecuado, el tono perfecto para convencerlos de que esto no era más que un trágico percance. Respirando profundamente, Abigail tomó el teléfono y marcó el 911. Cuando la línea se conectó, se obligó a hablar, su voz temblando lo suficiente para sonar convincente. «Ha habido un accidente», dijo, sus palabras temblorosas. «Mi amigo se cayó, no se mueve. Por favor, envíen a alguien rápidamente». El operador hizo algunas preguntas, pero la mente de Abigail estaba en otra parte. Apenas registró la conversación, sus pensamientos consumidos por el miedo de que su plan pudiera no funcionar. ¿Y si veían a través de sus mentiras? ¿Y si sospechaban de ella? Los minutos se arrastraron hasta que finalmente escuchó el lejano aullido de las sirenas. Abigail se preparó mientras llegaba la policía, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Observó cómo entraban en la casa, sus rostros sombríos mientras examinaban la escena. Uno de los oficiales se acercó a ella, su expresión una mezcla de simpatía y sospecha. «Señora, recibimos una llamada sobre un accidente», dijo uno de los oficiales, su voz calma y profesional. «Sí, por favor, pasen», dijo Abigail, su voz temblando. Se hizo a un lado para dejarlos entrar, sus manos retorciéndose nerviosamente frente a ella. Está en la sala de estar». Los oficiales intercambiaron una mirada antes de entrar. Abigail los condujo a la sala de estar, donde el cuerpo de Michael yacía cerca de la chimenea, cubierto por la manta que ella había arrojado apresuradamente sobre él. La habitación estaba llena del calor del fuego, pero para Abigail se sentía tan fría como una tumba. Uno de los oficiales se arrodilló junto al cuerpo de Michael, levantando cuidadosamente la manta. Dejó escapar un silbido bajo mientras examinaba la escena, sus ojos entrecerrados mientras estudiaba las manchas de sangre en la alfombra y la posición del cuerpo de Michael. «¿Puede decirnos qué pasó, señora?», suinquió el otro oficial, volviéndose hacia Abigail. Abigail respiró profundamente, su mente corriendo mientras trataba de recordar los detalles de la historia que había ensayado. «Estábamos solo hablando», comenzó, con voz temblorosa. «Él estaba aquí para discutir algunos toques finales en la renovación. Estábamos de pie junto a la chimenea y simplemente tropezó. Se golpeó la cabeza contra el hogar. Intenté ayudarlo, pero era demasiado tarde». El oficial asintió, anotando en una pequeña libreta. «¿Y cómo conoce a la víctima?». Abigail dudó, su mente buscando frenéticamente una explicación plausible. No podía decirles la verdad, que Michael era su amante. Eso solo plantearía más preguntas, preguntas que no podía permitirse responder. «Él era nuestro contratista», dijo finalmente, con voz apenas audible. «Ha estado trabajando en la casa durante unos meses. Nos hicimos amigos». El oficial levantó una ceja, pero no presionó el tema. En su lugar, volvió su atención a su compañero, que había terminado de examinar el cuerpo.
Vamos a tener que llamar al forense, dijo el primer oficial, poniéndose de pie. Señora, voy a tener que pedirle que se quede aquí mientras realizamos nuestra investigación. Abigail asintió aturdida, su mente dando vueltas. Observó cómo los oficiales comenzaban a acordonar la sala de estar, marcándola como una escena del crimen. Era surrealista verlos trabajar sabiendo que estaban investigando un crimen que ella había cometido. Se sentía como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, observando los acontecimientos desarrollarse desde la distancia. A medida que pasaban las horas, llegaron más policías, junto con el forense y un equipo de especialistas forenses. Tomaron fotografías, recolectaron evidencia y cuestionaron a Abigail repetidamente sobre los eventos de la noche. Cada vez, ella contaba la misma historia, apegándose a los detalles que había elaborado cuidadosamente en su mente. Pero con cada minuto que pasaba, la duda crecía más fuerte. El equipo forense era meticuloso, sus ojos agudos y escrutadores, mientras examinaban cada centímetro de la sala de estar. Recolectaron muestras de las manchas de sangre, midieron la distancia entre el cuerpo y la chimenea, y tomaron fotos de primer plano del atizador. Abigail los observaba con creciente pavor, rezando para que no encontraran nada que la delatara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el detective principal, el hombre alto de cabello canoso que la había interrogado anteriormente, se acercó a ella nuevamente. Su expresión era indescifrable, sus ojos fríos y calculadores. «Señora Montgomery», dijo, con voz cuidadosamente neutral, «hemos completado nuestra investigación preliminar y vamos a necesitar que venga a la comisaría para responder algunas preguntas más. Esto es un procedimiento estándar en casos como este». Abigail sintió que un nudo frío de miedo se apretaba en su estómago, pero se obligó a asentir. «Por supuesto», dijo, con voz apenas audible. El viaje a la comisaría fue borroso. Abigail se sentó en la parte trasera del coche patrulla, sus manos temblando en su regazo. El oficial que conducía no habló, y el silencio era sofocante. No podía dejar de pensar en lo que podría suceder a continuación. ¿Verían a través de su historia? ¿Encontrarían algo que ella había pasado por alto? Cuando llegaron a la comisaría, Abigail fue conducida a una pequeña sala de interrogatorios. Era austera y fría, con una mesa de metal y 2 sillas. Las paredes estaban desnudas, y las luces fluorescentes de arriba proyectaban una luz dura e implacable sobre todo. Abigail se sentó, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, mientras el detective entraba en la habitación y tomaba asiento frente a ella. «Señora Montgomery», comenzó, juntando las manos sobre la mesa frente a él. «Quiero comenzar diciendo que estamos tratando esto como una muerte accidental, pero hay algunas cosas que necesitamos aclarar». Abigail asintió, con la garganta seca. No confiaba en sí misma para hablar, así que simplemente esperó a que él continuara. «El equipo forense encontró algunas inconsistencias en la escena», dijo el detective, con voz tranquila pero firme. «Por ejemplo, el ángulo de las salpicaduras de sangre no coincide con la posición del cuerpo. También hay algunas discrepancias en la hora de la muerte, basadas en la temperatura del cuerpo y el estado del fuego. ¿Puede explicar eso?» Abigail sintió una ola de pánico que la invadía. No había anticipado un escrutinio tan detallado. Había pensado que podría hacerlo parecer un accidente, que no mirarían tan de cerca. Pero ahora todo se estaba desmoronando. «Yo no lo sé», tartamudeó, su mente corriendo. «Estaba tan asustada. Solo quería ayudarlo. Debo haberlo movido sin pensar». Los ojos del detective se estrecharon ligeramente, y Abigail supo que no estaba convencido. Se reclinó en su silla, estudiándola intensamente. «Señora Montgomery, entiendo que esta es una situación difícil, pero necesito que sea completamente honesta conmigo», dijo,
con un tono cada vez más serio. ¿Hay algo que no nos esté diciendo? ¿Algo en absoluto? La mente de Abigail corría, tratando de pensar en algo, cualquier cosa, que tuviera sentido. Pero la presión era demasiada. Las mentiras que había construido se estaban desmoronando a su alrededor, y podía sentir el peso de ellas aplastándola. Finalmente, no pudo contenerlo más. Las lágrimas brotaron de sus ojos y enterró el rostro entre sus manos, sollozando incontrolablemente. «Lo siento», dijo entre sollozos. «No quería que esto pasara. Yo solo estaba tan asustada. No sabía qué más hacer». El detective permaneció en silencio, dejándola llorar. Sabía que había roto sus defensas, que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. «Cuénteme qué pasó realmente», dijo suavemente, inclinándose hacia adelante. «Empiece desde el principio». Abigail se secó los ojos, sus manos temblando mientras trataba de componerse. Sabía que ya no había vuelta atrás. Tenía que contarle todo. «No fue solo un accidente», comenzó, con voz temblorosa. «Nosotros, Michael y yo, estábamos teniendo una aventura. Sé que estaba mal, pero él me hacía sentir viva de nuevo. Pero luego quiso terminarla, y yo no podía dejarlo ir. Tenía miedo de que se lo contara a alguien, de que mi esposo se enterara, de que toda mi vida se arruinara». El detective escuchó con expresión neutral mientras Abigail soltaba su confesión. Le contó todo. Cómo se había obsesionado con mantener en secreto la aventura, cómo había atraído a Michael a la casa esa noche, cómo lo había matado en un ataque de desesperación y luego había intentado montar la escena para que pareciera un accidente. Cuando terminó, la habitación quedó en silencio, excepto por los sollozos silenciosos de Abigail. El detective se reclinó en su silla, dejando escapar un largo suspiro. «Señora Montgomery, la estoy arrestando por el asesinato de Michael Ross», dijo, con voz firme. «Tiene derecho a guardar silencio». Mientras recitaba sus derechos, Abigail sintió que una extraña sensación de alivio la invadía. El secreto por el que tanto había luchado para proteger, finalmente, estaba al descubierto. Pero el alivio fue efímero, eclipsado por la aplastante realidad de lo que había hecho. Su vida perfecta, había terminado. El juicio fue una sensación mediática. Westbridge era un pueblo pequeño, y la noticia del arresto de Abigail se difundió rápidamente. La sala del tribunal estaba llena de reporteros y curiosos, todos ansiosos por presenciar la caída de la otrora respetada ama de casa. El abogado de Abigail trató de argumentar que había actuado en un momento de locura temporal, impulsada por el miedo y la desesperación. Pero la fiscalía pintó un cuadro diferente. Una mujer fría y calculadora que había asesinado a su amante a sangre fría para proteger su reputación. Al final, el jurado se puso del lado de la fiscalía. Mientras el juez leía el veredicto, Abigail se sentó en la sala del tribunal, entumecida y distante. Era como si los eventos de los últimos meses le hubieran sucedido a otra persona, a alguien que ya no reconocía. Finalmente, Abigail fue condenada por asesinato en segundo grado y sentenciada a 25 años de prisión. La casa que una vez había apreciado fue vendida, los recuerdos de su vida allí para siempre, manchados por la oscuridad que había permitido que la consumiera. Y mientras se sentaba en su celda, con las paredes frías e inflexibles, a Abigail no le quedaba nada más que los ecos de sus propios remordimientos, el conocimiento de que había sacrificado todo por un secreto que nunca podría mantenerse realmente oculto. La historia de Abigail Montgomery se convirtió en una leyenda local en Westbridge, un recordatorio de que incluso en los lugares más idílicos y entre las personas aparentemente más perfectas, pueden esconderse los secretos más oscuros. Los habitantes del pueblo, que una vez la habían admirado y envidiado, ahora hablaban de ella en susurros,
preguntándose cómo una mujer que lo tenía todo pudo caer tan bajo. Para Daniel Montgomery, el shock de descubrir la doble vida de su esposa fue devastador. Se encontró luchando no solo con la traición de Abigail, sino también con la culpa de no haber notado que algo andaba mal. Los niños, que regresaron de la universidad para enfrentarse a la pesadilla en la que se había convertido su vida familiar, tuvieron que lidiar con la vergüenza y el dolor de ver a su madre condenada por asesinato. En los años que siguieron, Westbridge luchó por recuperarse del escándalo. La casa de los Montgomery, una vez el centro de tantas reuniones sociales y momentos felices, permaneció vacía durante mucho tiempo, ya que nadie quería comprar la propiedad asociada con tal tragedia. Finalmente, una joven pareja de fuera del pueblo, sin conocimiento de su historia, la compró y comenzó a renovarla, trayendo nueva vida a un lugar que había sido testigo de tanta oscuridad. Mientras tanto, en prisión, Abigail se enfrentaba a la realidad de sus acciones. Los días se fundían unos con otros, marcados solo por las visitas ocasionales de sus hijos, que luchaban por reconciliar a la madre que conocían con la mujer que había cometido un acto tan horrible. Daniel nunca la visitó, incapaz de mirar a la cara a la mujer que había destruido su vida. Con el tiempo, Abigail comenzó a trabajar con un terapeuta de la prisión, tratando de entender qué la había llevado a tomar decisiones tan desastrosas. Se dio cuenta de que su obsesión por mantener una fachada de perfección había sido su perdición. Había estado tan preocupada por lo que los demás pensaran de ella que había perdido de vista quién era realmente. A medida que pasaban los años, Abigail se convirtió en un ejemplo para otras reclusas. Utilizó su educación y habilidades para ayudar a enseñar a otras mujeres, encontrando un propósito en ayudar a quienes, como ella, habían tomado malas decisiones que cambiaron el curso de sus vidas. Y así, la historia de Abigail Montgomery se convirtió en una advertencia, un recordatorio de que las apariencias pueden engañar y que los secretos, no importa cuán bien guardados estén, tienen una forma de salir a la luz. En Westbridge, su nombre se convirtió en sinónimo de la fragilidad de la perfección, un cuento con moraleja sobre los peligros de vivir una vida de mentiras. Mientras tanto, en algún lugar de la eternidad, el espíritu de Michael Ross descansaba, un recordatorio silencioso de las consecuencias imprevistas de las pasiones prohibidas y los secretos mortales.